Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Radio María. Servicios informativos de Radio María. El Papa León XIV publica la Carta Apostólica sobre la Educación titulada Diseñar nuevos mapas de esperanza. Mientras tanto, Benjamín Netanyahu convoca una reunión de emergencia en Israel después de que Hamás le entregara restos de un rehén ya enterrado. Estas y otras noticias en el informativo que ahora comenzamos. Muy buenas tardes. El Vaticano acoge un encuentro para conmemorar los 60 años de la Declaración Nostra Aetate sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas. Distintas autoridades participan en el encuentro por la paz organizado por la Comunidad de San Egidio en Roma. Cáritas Diocesana de Valencia celebra un acto de agradecimiento al voluntariado y a sus colaboradores con motivo del primer aniversario de la Dana. La diócesis de Cartagena presenta el año jubilar de Abanilla con motivo del 5º centenario del hallazgo y veneración de la reliquia del Lignum Crucis. Estados Unidos y Japón refuerzan su alianza con pactos en comercio y seguridad. El huracán Melissa deja a 50.000 personas sin luz en Jamaica y se intensifica antes de impactar en la isla de Cuba. En España, el Tribunal Supremo rechaza una nueva petición de Santos Cerdán para salir de prisión. El Diario Oficial de Extremadura publica la disolución de la Asamblea de la Comunidad y la convocatoria electoral. Y en deportes, el tenista español Carlos Alcaraz busca el 9º título del año en su torneo maldito. Comenzamos este informativo contándoles que la Santa Sede ha publicado la Carta Apostólica del Papa León XIV titulada Diseñar nuevos mapas de esperanza. Este documento se enmarca en el 60 aniversario de la declaración Gravissimum Educationis del Papa San Pablo VI sobre la educación cristiana. La Carta Apostólica Diseñar nuevos mapas de esperanza está compuesta por un prólogo y 9 títulos que repasan la historia de la educación católica. También habla de la tradición viva de la fe y la razón vivida en el conjunto de educadores, estudiantes y familia. A su vez, el texto recuerda que la Declaración Conciliar Gravissimum Educationis reafirma el derecho de todos a la educación y señala a la familia como la primera escuela de humanidad. Al mismo tiempo, el Santo Padre advierte en su escrito de la reducción de la educación a una formación funcional o a un instrumento económico. En esta línea, el Papa subraya que la educación no es solo transmisión de contenidos, sino también aprendizaje de virtudes. También recuerda el Papa el tema de la identidad y subsidiariedad y la contemplación de la creación. En otro de los puntos, el pontífice propone la constelación educativa, alegando que el mundo educativo católico es una red viva y plural. Asimismo, su santidad reflexiona sobre la navegación en los nuevos espacios, mientras hace referencia al pacto educativo como herencia profética del Papa Francisco. De la misma forma, el Papa León exhorta a trazar nuevos mapas de esperanza, asegurando que la educación católica puede ser un faro, dice, un laboratorio de discernimiento, añade el pontífice, también de innovación pedagógica y de testimonio profético. De este modo, el Santo Padre ha pedido a las comunidades educativas que desarmen las palabras, levanten la mirada y custodien el corazón. El obispo de Roma concluye pidiendo a todas las personas vinculadas a la enseñanza que sean servidores del mundo educativo, coreógrafos de la esperanza, investigadores incansables de la sabiduría y artífices creíbles de expresiones de belleza. El Papa León XIV firmó esta carta apostólica antes de la misa que celebró ayer por la tarde con los estudiantes de las universidades pontificias y que inauguró el Jubileo de la Educación que se celebra hasta el domingo.
En su homilía, el pontífice pidió al Señor que la experiencia del estudio y la investigación universitaria les brinde una perspectiva renovada y los ayude a ser capaces de hablar, relatar, explorar y proclamar las razones de la esperanza que nos habita. El Santo Padre enfatizó que en estos meses, al celebrar el jubileo, la Iglesia experimenta su estar en camino, recordándose a sí misma su constante necesidad de conversión. De este modo manifestó su deseo de que cada estudiante vea también el Año Santo como una oportunidad para que su vida pueda comenzar de nuevo. Y cambiamos de asunto. El gobierno israelí, encabezado por Benjamín Netanyahu, ha convocado para hoy una reunión de emergencia tras confirmarse que los restos devueltos por Hamás la noche de ayer no corresponden a ninguno de los rehenes que aún permanecen en Gaza, sino que corresponden a los de un cautivo cuyo cuerpo fue recuperado y enterrado en 2023. El hallazgo fue comunicado a su familia después del proceso de identificación realizado por el Instituto Nacional Forense de Israel. El grupo terrorista palestino había entregado el ataúd a través del Comité Internacional de la Cruz Roja, asegurando que formaba parte del acuerdo del alto el fuego vigente desde el 20 de octubre. Hasta la fecha, Hamás ha devuelto 15 cuerpos de rehenes muertos y liberado a 20 cautivos con vida, mientras que Israel se comprometió a excarcelar a casi 2.000 prisioneros palestinos y entregar los cuerpos de detenidos fallecidos. La entrega de los cadáveres pendientes se ha retrasado, según afirma el grupo terrorista Hamás, por las dificultades para localizarlos entre los escombros en Gaza. Para facilitar la búsqueda, Netanyahu autorizó la entrada de equipos egipcios y también de personal de la Cruz Roja. Estados Unidos y otros mediadores presionan para completar esta fase y avanzar hacia la segunda parte del plan impulsado por Donald Trump, que prevé el desarme de Hamás, la desmilitarización de Gaza y la creación de una administración civil que permita iniciar la reconstrucción del enclave. Noticias de la Iglesia en el mundo. Con motivo de los 60 años de la Declaración Nostra Aetate, documento de San Pablo VI sobre las relaciones de la Iglesia con religiones no cristianas, el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y la Comisión para las Relaciones Religiosas con el Judaísmo del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos ha organizado un encuentro sobre este asunto en el Vaticano. Este evento se celebrará a las 6:30 de la tarde en el Aula Pablo VI. El lema que se ha escogido para la ocasión es Caminar juntos con esperanza. Los organizadores apuntan que habrá música, testimonios y manifestaciones culturales. El momento culminante será el discurso del Papa León XIV, seguido de un instante de oración silenciosa por la paz. Previamente, el Santo Padre participará en la 39ª edición del Encuentro por la Paz organizado por la Comunidad de San Egidio en Roma. Participan varios líderes religiosos y personalidades del ámbito de la cultura. El tema que enmarca los trabajos es Atreverse a la paz. Este encuentro comenzó el domingo y, entre otras autoridades, ha participado el presidente de Italia, Sergio Mattarella. En su intervención mencionó los horrores que devastan el mundo de hoy, expresando su esperanza de que lo que está sucediendo en Gaza se extienda a Ucrania y puedan darse iniciativas de negociación. Por su parte, el fundador de la comunidad de San Egidio, Andrea Ricciardi, ha subrayado la necesidad de pasar de la era de la fuerza y la guerra a la era del diálogo y la negociación. Mientras, el gran imán de Al-Azhar, Ahmed Al-Tayeb, ha indicado que las crisis actuales, que ven la paz mundial secuestrada por las relaciones de poder, muestran la profunda confusión del orden mundial que sigue, dice, caminos opuestos a los exigidos por la ética del deber y la ciencia humana eterna. Además, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, el cardenal Matteo Zuppi, ha afirmado que solo si estamos desarmados podemos desarmar. Por ello, ha instado a comenzar por abolir la guerra. Y continuamos en Roma. Les contamos que el Papa León XIV recibió ayer al patriarca de la Iglesia Asiria de Oriente, Maragua III, junto con los miembros de la Comisión Mixta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Asiria de Oriente.
El Santo Padre manifestó su gratitud a los teólogos de la Comisión Mixta, sin los cuales, dijo, los acuerdos doctrinales y pastorales no habrían sido posibles. Asimismo, el sucesor de Pedro expresó su deseo de que los cristianos de Oriente Próximo sigan siendo testigos del resucitado. En este sentido, relanzó el desafío de la plena comunión como un intercambio de dones. Por otro lado, el Papa se reunió ayer en el Vaticano con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, quien también se reunió posteriormente con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario para las relaciones con los Estados y las organizaciones internacionales, Monseñor Paul Richard Gallagher. De acuerdo con la Santa Sede, en este encuentro se expresó el reconocimiento por el compromiso de la Iglesia Católica con la promoción del desarrollo social y el bienestar de la comunidad húngara, con especial atención al papel de la familia, la educación y el futuro de los jóvenes, así como a la importancia de proteger a las comunidades cristianas más vulnerables. Además, se dedicó amplio espacio a las cuestiones europeas, en particular al conflicto en Ucrania y a la situación en Oriente Próximo. Y nos vamos a Corea del Sur. El obispo auxiliar de Seúl, Monseñor Paul Kyung-sang Lee, quien es coordinador general de la Jornada Mundial de la Juventud que se va a celebrar en el país en 2027, ha destacado la importancia de este encuentro eclesial, al ser, según ha dicho, el primero que se celebre en una nación dividida y no cristiana. Así lo ha expresado durante la presentación oficial que tuvo lugar ayer en la capital surcoreana. El obispo auxiliar de Seúl indica que será más que una ciudad anfitriona. A su juicio, se convertirá en una ciudad llena de esperanza, solidaridad y misión, en la que la alegría del Evangelio será anunciada y proclamada al mundo entero. Según el programa presentado, la JMJ de Seúl 2027 se celebrará del 29 de julio al 8 de agosto de ese mismo año. La primera fase, del 29 de julio al 2 de agosto, conocida como Días en las Diócesis, se va a desarrollar en las 15 diócesis coreanas. Los eventos principales tendrán lugar en Seúl. Entre estos eventos destacados se incluyen 6 grandes celebraciones: la misa de apertura, la ceremonia de bienvenida con el Santo Padre, el Festival de los Jóvenes, las catequesis, el Vía Crucis, la vigilia de los jóvenes y la misa de clausura. Noticias de la Iglesia en España. Cáritas Diocesana de Valencia celebró ayer un acto de agradecimiento al voluntariado y a sus colaboradores con motivo del primer aniversario de la Dana. Tuvo lugar en el Centro Cultural La Rambleta y participaron más de 700 personas que representan a los cientos de voluntarios y más de 70.000 socios y donantes que con sus aportaciones a Cáritas han hecho posible el trabajo de reconstrucción que ha llevado a cabo esta institución en estos 12 meses desde que ocurrió la tragedia. Este acto contó con la presencia del arzobispo de Valencia, Monseñor Enrique Benavent, también presidente de Cáritas Valencia. Junto a él estuvo el presidente de Cáritas Española, Manuel Bretón, además de representantes de otras entidades del tercer sector con las que Cáritas Valencia trabaja en red. Este acto estuvo presentado por la periodista de Apunt, José Sáez. Intervinieron 4 de los protagonistas en el documental, receptores de las ayudas para la recuperación de viviendas y negocios tras la Dana, y también una persona voluntaria y uno de los párrocos de las localidades afectadas. Además, en este evento se presentó el documental Después del agua, realizado por la productora Norofilms, un recorrido por historias de vida, resiliencia y comunidad que nacieron tras aquella emergencia. Asimismo, Cáritas Valencia ha organizado una exposición fotográfica que puede visitarse desde hoy en la sede de la Universidad Católica de Valencia con el título Memorias de la Dana, reconstruir en comunidad. Más noticias. La diócesis de Cartagena ha presentado las actividades del año jubilar que se celebrará en Habanilla con motivo del 5º centenario del hallazgo y veneración de la reliquia del Lignum Crucis. A petición del obispo diocesano, Monseñor José Manuel Lorca Planes, este tiempo de gracia se celebrará desde el 1 de febrero al 8 de diciembre del año que viene. Monseñor Lorca Planes ha recordado que el centro del año jubilar y de todas las actividades es la Santa Cruz de Habanilla, subrayando que la cruz es el signo más evidente de que el Evangelio está vivo.
Durante la rueda de prensa de presentación de los actos que ha tenido lugar en el Palacio Episcopal de Murcia, el alcalde de Abanilla y la comisaria presidenta de la Hermandad de la Santísima Cruz han firmado un convenio de colaboración entre ambas instituciones para organizar y desarrollar las actividades de este año jubilar. Asimismo, el coordinador general del año jubilar, Blas Rocamora, ha detallado las actividades que se realizarán. Entre otras cosas, ha avanzado que los conciertos se desarrollarán en la parroquia San José, las ermitas de Santa Ana y Mahoya, junto al monumento del Sagrado Corazón de Jesús que preside la localidad, o en la rotonda de entrada a la misma, junto a la réplica de la Santa Cruz. Y cambiamos de asunto. Les contamos que la Fundación Nueva Evangelización para el Siglo XXI, entidad editora de Religión en Libertad, ha dado a conocer los galardones de los octavos premios Religión en Libertad 2025. El galardón especial del año ha sido concedido a Kiko Argüello, laico, artista y evangelizador, por su aporte a la Iglesia con la fundación del Camino Neocatecumenal, una de las realidades eclesiales más difundidas y fecundas en todo el mundo. El Premio de Artes de la Imagen ha sido otorgado a la cadena EWTN España por su valentía evangelizadora y su amplia presencia audiovisual. El reconocimiento de Ciencia y Fe ha sido para Fertilitas, institución española que a través de la naprotecnología ha acompañado a miles de matrimonios, devolviendo la alegría de la paternidad a cientos de familias. El premio Caridad en Acción ha recaído en el proyecto Misericordia, creado por un matrimonio misionero en Chile que ayuda a necesitados en otros países. Asimismo, el galardón de Audacia ante el Mundo es para la periodista Marta Sanz Lobaine por su valentía e integridad frente a la ideología de género. A su vez, el reconocimiento de música cristiana ha sido para Matina y Gospel Libertad, un coro de música gospel con sede en Madrid, dedicado a evangelizar a través de la música. Finalmente, el Premio Excelencia en Humanidades y Educación Clásica ha sido concedido al Instituto San Mateo por su particular estilo educativo y por generar un sinfín de alumnos e iniciativas premiadas. El acto de entrega, celebrado en colaboración con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, tendrá lugar mañana a las 7:30 de la tarde en el aula magna de la Universidad San Pablo CEU. Información internacional. Comenzamos la información internacional contándoles que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la nueva primera ministra japonesa, Sanae Takichi, se han comprometido en Tokio a reforzar la relación bilateral y llevar la alianza comercial entre ambos países a una nueva era dorada, así lo han dicho. El encuentro se produce en el marco de la gira asiática de Donald Trump, centrada en la búsqueda de acuerdos económicos y estratégicos, y también antes de su esperada reunión con el presidente de China, Xi Jinping. Durante la reunión, Trump ha insistido en que Japón aumente su gasto en defensa ante el avance militar de China, aunque Takaichi no se ha comprometido a elevarlo por encima del 2% del Producto Interior Bruto. Aún así, el mandatario estadounidense ha destacado el compromiso japonés de adquirir nuevo armamento de fabricación norteamericana. Ambos líderes han firmado también un acuerdo de cooperación en el sector de minerales críticos y tierras raras, con el objetivo de reducir la dependencia de China en la cadena de suministro tecnológica. En materia comercial, el presidente estadounidense ha anunciado un nuevo pacto entre ambos países, aunque todavía no han revelado detalles concretos. El acuerdo complementaría los avances logrados durante el verano, cuando ya se establecieron nuevas condiciones para el comercio agrícola y automotriz. Por su parte, Takaichi destaca la importancia del vínculo bilateral y ha sorprendido al anunciar que nominará a Donald Trump al Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su papel como mediador en los recientes acuerdos de alto el fuego entre Tailandia y Camboya y también en Oriente Próximo. El viaje de Trump por Asia continúa con escalas en Corea del Sur y China. Tras cerrar varios acuerdos sobre minerales en Malasia y ahora en Japón, el presidente busca lograr un entendimiento comercial con Pekín que rebaje las tensiones arancelarias de los últimos años. Sin embargo, analistas prevén que las negociaciones con Xi Jinping serán más complejas pese a la reciente voluntad de acercamiento expresada por ambos líderes.
Y cambiamos de asunto. Los Estados miembros de la Unión Europea han acordado la renovación hasta al menos el mes de octubre del año que viene de las sanciones que pesan contra el Estado Islámico y Al-Qaeda e individuos, grupos y entidades asociados con ambas organizaciones terroristas. En total, la Unión Europea mantiene en su lista negra a 15 personas y 7 entidades a las que aplica un congelamiento de activos y la prohibición de viajar a la Unión Europea. También queda prohibido que las personas y entidades de la Unión pongan recursos económicos a su disposición. Estas sanciones van en paralelo y se complementan con las que mantiene el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y cambiando de escenario, les contamos que las negociaciones entre Pakistán y el régimen talib afgano para consolidar un frágil acuerdo de alto el fuego han fracasado en Estambul, en Turquía, tras 3 días de diálogo sin alcanzar ningún acuerdo. Según varias fuentes próximas a las conversaciones, el diálogo, que comenzó el sábado pasado, marcado por la desconfianza sobre el terrorismo y las tensiones fronterizas, ha terminado esta mañana en un punto muerto y con reproches mutuos entre ambas delegaciones. Y como ya les avanzábamos en los titulares, el huracán Melissa, actualmente de categoría 5, sigue avanzando hacia el Caribe y ha puesto en máxima alerta a Jamaica, Cuba y otras islas de la región. En Jamaica, unas 50.000 personas se encuentran ahora mismo sin electricidad y las autoridades del país han habilitado más de 800 refugios ante la inminente llegada del ciclón, que podría dejar hasta 750 milímetros de lluvia. El primer ministro Andrew Holness ha pedido a la población de Jamaica que permanezca en sus hogares y ha advertido de posibles inundaciones y deslizamientos de tierra. Hasta el momento, 3 personas han muerto y 13 han resultado heridas durante los preparativos en la isla, principalmente por accidentes relacionados con la tala de árboles. El huracán se encuentra a unos 215 kilómetros al sureste de Kingston y ya provoca fuertes vientos en la capital. La Organización Meteorológica Mundial prevé daños catastróficos con marejadas de hasta 4 metros y más de 1,5 millones de personas potencialmente afectadas, según estimaciones de la Cruz Roja. Y mientras tanto, la isla de Cuba se prepara para la llegada del ciclón en la madrugada de mañana, especialmente en las provincias orientales de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo, donde se esperan inundaciones costeras y desprendimientos. También Bahamas ha emitido órdenes de evacuación en su zona sureste ante la trayectoria prevista del huracán. Mientras tanto, Haití y República Dominicana siguen sufriendo las consecuencias del paso de Melissa. En Haití, más de 2.000 personas se encuentran en refugios improvisados y se reportan al menos 3 muertos, viviendas dañadas y graves problemas de abastecimiento. En República Dominicana, 1 millón de personas sigue sin agua potable y casi 4.000 han tenido que abandonar sus hogares. La ONU ha activado su mecanismo de ayuda anticipada con el envío de alimentos y suministros a Jamaica, Haití y Cuba, donde más de 1.700.000 personas podrían necesitar asistencia urgente. Y terminamos la información internacional en Turquía. Este país ha sido sacudido esta noche por un terremoto de magnitud 6,1 al oeste del país, con epicentro en la localidad de Sindirji, en la provincia de Balıkesir. El seísmo, ocurrido a unos 6 kilómetros de profundidad, provocó el derrumbe de 3 edificios ya deshabilitados por daños previos y dejó al menos 22 personas heridas, la mayoría durante el pánico, al intentar huir. Las autoridades no han reportado víctimas mortales, aunque mantienen las labores de inspección en la zona afectada. El temblor se sintió también en Estambul, Izmir y otras provincias cercanas y las réplicas posteriores han mantenido a muchos residentes en las calles durante la noche. Como medida de precaución, las escuelas de Balıkesir permanecerán cerradas hoy. La región, situada en una zona de alta actividad sísmica, ha sufrido varios terremotos en los últimos meses, recordando el devastador seísmo de 2023 que dejó más de 53.000 muertos en este país. Información nacional. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha rechazado una nueva petición de libertad del exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, que se encuentra ahora mismo en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 30 de junio. Es la tercera vez que Santos Cerdán solicita al juez salir de prisión.
Leopoldo Puente ha confirmado también que no anulará la causa como pidió Koldo García y ha rechazado además la petición del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y de su asesor, Koldo García, de expulsar al Partido Popular y a Vox como acusaciones populares de la causa contra ellos por presuntas comisiones en adjudicaciones públicas. Y en el marco de este caso les contamos también que el Partido Socialista ha informado al Tribunal Supremo de que entre los años 2017 y 2024, el año pasado, retiró casi 1 millón de euros de su cuenta bancaria para destinarlo, dicen, a la caja del partido para pagos en metálico. La formación política se ha pronunciado tras las comunicaciones analizadas por la UCO sobre unas liquidaciones en metálico que no aparecían reflejadas en la documentación que entregó el Partido Socialista al Tribunal Supremo. Desde el partido sostienen que es posible que Koldo García haya tenido alguna intervención en la gestión de estos cobros de liquidaciones de gastos en metálico para el equipo de organización. Sin embargo, afirman que no se trataría de pagos a José Luis Ábalos, Santos Cerdán o al propio Koldo. Y cambiamos de asunto. Les contamos que el Diario Oficial de Extremadura ha publicado esta mañana el decreto por el que la presidenta de la Junta, María Guardiola, disuelve la Asamblea de Extremadura y convoca elecciones autonómicas para el domingo 21 de diciembre de 2025. En total se elegirán 65 diputados, de los cuales 36 corresponderán a la provincia de Badajoz y 29 a la de Cáceres. La campaña electoral tendrá lugar desde la medianoche del viernes 5 de diciembre hasta la noche del viernes 19 de diciembre. Durará en total 15 días. Como les contábamos anoche, la presidenta de Extremadura tomó la decisión de convocar las elecciones autonómicas ante el bloqueo por no poder aprobar los presupuestos de Extremadura del año 2026 al no lograr el apoyo de los grupos parlamentarios. La Comisión Ejecutiva del Partido Socialista de Extremadura ya ha propuesto a su secretario general, Miguel Ángel Gallardo, como candidato a la presidencia de la Junta en las elecciones anticipadas. Esta propuesta supone que no habrá elecciones primarias en el Partido Socialista y deberá ser ratificada mañana por el Comité Regional del partido. Y cambiamos de asunto. El Seprona de la Guardia Civil ha encontrado hasta 665 animales muertos por envenenamiento o por caza ilegal, el 91% de ellos aves. Esta campaña ha terminado con 62 personas detenidas o investigadas. En las más de 500 inspecciones realizadas se han detectado 91 infracciones penales, la mayoría relacionadas con delitos de caza como furtivismo y uso de medios prohibidos y 351 administrativas, sobre todo incumplimientos de la normativa de caza y de espacios protegidos. En total se han intervenido 100 cebos envenenados, 669 medios de caza prohibidos, 230 kilos de productos fitosanitarios prohibidos, habitualmente empleados para elaborar venenos, 8 armas de fuego y 11 accesorios prohibidos para la caza como silenciadores y visores nocturnos. Y terminamos la información de nuestro país contándoles que la Federación Española de Bancos de Alimentos ha indicado que aún faltan voluntarios para cubrir los turnos de la Gran Recogida 2025, que se va a celebrar del 7 al 9 de noviembre en supermercados de toda España bajo el lema "Lo damos todo". El objetivo es alcanzar los 70.000 voluntarios para poder cubrir unos 11.000 puntos de venta. Las personas que quieran ser voluntarias deberán contribuir con 4 horas de su tiempo, animando a colaborar a los clientes en esta acción solidaria. Una vez terminada la fase de donaciones, los bancos de alimentos también necesitan voluntariado para clasificar y agrupar los alimentos aportados. El plazo de inscripción estará abierto hasta el 6 de noviembre en la página web granrecogida.org. Información deportiva. Y en los deportes de hoy les contamos que el tenista español Carlos Alcaraz debutará hoy en París-Bercy, último Masters 1000 de la temporada, un torneo en el que el murciano nunca ha alcanzado la ronda de semifinales. En esta edición, Alcaraz buscará levantar su 9º título de la temporada.
un debut en el Masters 1000 de París en el que tendrá como rival al británico Cameron Norrie, que viene de eliminar en primera ronda al argentino Sebastián Báez. En París-Bercy, Carlos Alcaraz también deberá defender su condición de número 1 del mundo antes de las ATP Finals. Actualmente, 840 puntos le separan del italiano Jannik Sinner. Para asegurarse llegar como número 1 del mundo a Turín, el murciano debe alcanzar al menos los cuartos de final del torneo en París. Noticias autonómicas. Hoy nos vamos a trasladar hasta Baleares. El sector náutico y la Universidad de las Islas Baleares impulsan una encuesta para valorar la implantación de estudios universitarios de náutica. Nos va a contar toda esta información nuestro corresponsal en las islas, Pedro García. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes en el nombre del Señor. El sector náutico de Baleares se moviliza para promover una facultad de náutica en las islas. Con este objetivo se ha lanzado una encuesta que recoge la opinión de la sociedad y las empresas sobre la necesidad de esta nueva facultad. También se quiere saber qué grados deberían impartirse y cómo se valora la capacidad del sector para absorber a los futuros graduados. Según el sector, disponer de una facultad propia ayudaría a formar a profesionales cualificados y a consolidar un sector con proyección en las islas. La iniciativa, impulsada conjuntamente con el Consejo Social de la Universidad de las Islas Baleares, quiere también identificar prioridades de orientación, especialidades y recoger propuestas prácticas. La encuesta estará abierta en las próximas semanas y los resultados podrían marcar el camino para crear la primera facultad de náutica en el archipiélago. En otro orden de cosas, la localidad ibicenca de Sant Antoni de Portmany aprobará en el próximo pleno el Plan de Emergencias Municipal y Plan de Actuación Municipal frente al riesgo de inundaciones. Son protocolos de actuación a aplicar en situaciones de emergencia. La concejala de Seguridad Ciudadana, Neus Mateu, ha explicado que estos planes establecen las zonas más críticas en caso de incendio, inundación o de otras emergencias. En cuanto al plan ante el riesgo de inundaciones, establece 31 puntos críticos en el municipio, 20 de ellos en el torrente de Buscatell, en su desembocadura, tanto por el agua que viene del torrente como por el riesgo de risaga del mar. Una zona inundable donde, según el futuro Plan General de Ordenación Urbana, se podrían construir establecimientos turísticos. El ayuntamiento llevará a cabo una gran campaña divulgativa a toda la población explicando qué hacer en caso de que se produzca cualquier clase de emergencia. Y nos vas a contar también que Baleares impulsa un plan para fomentar la contratación de residentes. Infórmanos sobre esto, Pedro. El gobierno balear ha firmado con sindicatos y patronales un nuevo plan de empleo de calidad 2026-2028, a través del cual, entre otras cuestiones, se buscará fomentar la contratación de personas residentes para frenar el crecimiento poblacional. La presidenta del Ejecutivo Autónomo, Marga Proems, y la consejera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, han presidido el acto de firma celebrado ayer lunes. Proems aboga por recolocar a los 26.000 parados de Baleares antes que importar mano de obra. Y cambiando de tercio, un residente en Baleares necesita 60 años de salario para poder adquirir una vivienda si destina el 30% de la renta familiar, según recoge la memoria anual del Consejo Económico y Social de las Islas Baleares, correspondiente al año 2024. Esta cifra supone casi el doble de la media nacional, situada en 29 años, y evidencia la dificultad de acceso a la vivienda que padecen los residentes del archipiélago. Y la noticia para recordar: la Guardia Civil ha estrenado su buque más grande, moderno y ambicioso, el Duque de Ahumada, un patrullero oceánico diseñado para elevar la capacidad de España en el control marítimo, la lucha contra el narcotráfico y la migración irregular, el salvamento y las operaciones humanitarias en alta mar. Fue votado el 14 de noviembre del pasado año y ha entrado en servicio este 2025, patrullando ya el mar Balear, especialmente las aguas de Ibiza y Formentera, antes de partir hacia misiones internacionales con la Agencia Europea de Fronteras Frontex.
Con 83 metros de eslora y 14 de manga, el Duque de Ahumada desplaza más de 2.600 toneladas y puede permanecer hasta 30 días en el mar. Alcanza 18 nudos de velocidad máxima y tiene capacidad para 44 tripulantes y una zona de recepción para 300 personas más, si fuera necesario. Pero lo que realmente distingue a este coloso no son sus cifras, sino su equipamiento tecnológico y humanitario. Dispone de una plataforma para helicópteros, 2 embarcaciones rápidas que pueden desplegarse en menos de 15 minutos y un ROV submarino capaz de operar hasta 1.000 metros de profundidad para búsquedas e inspecciones. El pasado domingo hubo jornada de puertas abiertas en el buque de la Guardia Civil, un estreno público en la base naval de Portopí, donde centenares de personas acudieron bajo la lluvia que no impidió que el nuevo patrullero se convirtiera en la atracción del fin de semana en la capital balear. Y esto es todo desde Baleares. Muchas gracias, paz y bien. Muchísimas gracias, Pedro, como siempre, por toda tu información. Y vamos a finalizar este informativo con la previsión del tiempo realizada por Miriam Irraiz. Les contamos que las lluvias activan hoy los avisos en Badajoz, Cáceres, Ávila, Salamanca, Cádiz, Huelva y Toledo. La Agencia Estatal de Meteorología alerta también de posibles precipitaciones fuertes y persistentes en el oeste de Extremadura y Andalucía a últimas horas de la jornada. En el resto del país tendremos cielos nubosos. La mar va a estar algo alterada esta tarde en Canarias y también en las costas gallega y cantábrica. Mañana miércoles amaneceremos con nieblas matutinas en puntos del noroeste, centro, sureste y nordeste peninsulares. Esperamos una jornada de cielos nubosos en la mayor parte del país, con precipitaciones acompañadas de tormentas, sobre todo en la región del suroeste. El viento va a soplar con bastante fuerza en el suroeste también y en el estrecho, y la mar seguirá alterada en la costa gallega y cantábrica. Las temperaturas mínimas mañana van a subir y las máximas bajarán. Esto ha sido todo por ahora. Los hemos acompañado en la redacción Cristina Abad y Rocío García, y en los micrófonos Marta Troyano, y quien les habla, Paloma Méndez. Tendrán más noticias a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Informativos de Radio María.